Hola de nuevo. Ya vimos entonces que los paradigmas de programación están hechos conformados por conceptos y vimos de hecho dos conceptos, que fue el de no determinismo y el de flujo de datos. Ahora vamos a ver por qué entonces preferimos estudiar los paradigmas de programación y no los lenguajes de programación. Resulta que el número de paradigmas de lenguajes de programación es, como se ve en esta gráfica, muchos lenguajes de programación, cada uno implementa uno o más paradigmas de programación. El mundo de los paradigmas de programación, en cambio, es un poquito más pequeño. O sea, hay hartos, como vimos, había una jungla, pero si uno la organiza por conceptos, la logra organizar y entender y ver cómo funciona. Pero el número de conceptos de programación, en cambio, es mucho más pequeño. Entonces, pues tiene sentido para comprender un mundo tan complejo, empezar por comprender lo más fundamental, que son los conceptos nucleares, cómo ellos se agrupan, que son los paradigmas de programación, y una vez uno tenga eso entendido, realmente entender un lenguaje de programación es una cosa ya más bien técnica. Existen muchos lenguajes de programación, miles, que son cientos, que son usados en la industria, y verá muchos aparecer durante su vida laboral y todas esas cosas. Hay en cambio muchos menos lenguajes de programación y conceptos. Hay como 30 paradigmas más o menos considerados importantes. Entonces, si uno desea entender la programación, es mejor entender primero los paradigmas de programación. Esa es nuestra visión de la programación y es la que hacemos en este curso. Tenemos un principio que se llama el principio de extensión creativa que tiene que ver con y cuándo debe crear o cómo me invento un nuevo paradigma, cuándo aparece un nuevo paradigma. Entonces, la idea es muy sencilla. Si uno está trabajando en un paradigma X y los programas empiezan a volverse muy complicados, no por razones técnicas, o, o muy mal bien, por razones técnicas que no están relacionadas con el problema que está siendo resuelto, entonces usted necesita un nuevo concepto de programación. A ser descubierto o a introducirlo porque alguien ya lo ha descubierto. Y añadir este concepto al paradigma donde usted está lo lleva a un nuevo paradigma de programación. Pero hace que sus programas sean simples de nuevo, otra vez. Ya vimos un concepto de esos, por ejemplo, vimos el concepto de desconveniencia no determinística que nos hacía falta para poder hablar de cliente-servidor. ¿Sí? Otro concepto, por ejemplo, es de las excepciones. Lenguajes como C, por ejemplo, no trae excepciones, mientras que lenguajes como Java sí trae excepciones, y las excepciones le permiten a uno hacer código más limpio, más sencillo y más fácil de entender cuando algo no funciona. Entonces recuerden, esta es la idea de un lenguaje sin excepciones, que cada que se produce un error, entonces hay que tener un condicional que lo maneje y que diga qué pasar y qué devolver, porque si no, ¿qué sucede? ¿Cierto? Y todos tienen sus mecanismos para manejar los errores, todos tienen sus mecanismos para manejar los errores. Diferente a un lenguaje con excepciones que dice, vea, cuando capture un error, entonces levante tal excepción de manera que el error lo maneje la excepción, no lo maneje el programa en cada uno de esos puntos. Y entonces así es como se ve un lenguaje, un programa en un lenguaje con excepciones y un programa en un lenguaje sin excepciones. Ese es un concepto como el concepto de no determinismo y muchos otros conceptos de programación. Entonces la pregunta es, ¿y entonces en cuál paradigma es el mejor? Pues nuestra respuesta es no hay uno que sea el mejor. Todos son los mejores para cierto tipo de cosas y ninguno es el mejor para todo. ¿Mm? Esa es, y con eso trabajamos en la mente sabiendo que no hay un paradigma que sea la panacea para resolver todos los problemas. De hecho, las fronteras que ponemos entre los paradigmas a veces son artificiales. Por ejemplo, uno dice que Java solamente es orientado a objeto. Y digamos que hoy en día eso es mentira porque Java es mucho más que orientación a objeto. De hecho, Java tiene concurrencia y trata de tener otras cosas que van apareciendo y que va ofreciendo a medida que otros lenguajes aparecen y otros conceptos aparecen. Otros dicen que Scala es funcional orientado a objeto y basado en actores. Entonces, por ejemplo, esa es una apreciación correcta. O sea, Scala es un lenguaje multiparadigma. Bien. También hay un principio y es que un programa grande, grandes son de esos que hacen en la industria, normalmente necesita muchos paradigmas. Y esa es la razón por la cual uno tiene que aprender de muchos paradigmas, porque es imposible que en un programa inmenso de no sé cuántos millones de líneas, con no sé cuánta gente que trabaja allí, solo haya un paradigma involucrado en la solución del problema. Y entonces esto nos lleva a otra afirmación y es que un buen lenguaje de programación debe soportar varios paradigmas de programación. Entonces esto es difícil en los lenguajes de la industria, eh, entre otras porque a veces los lenguajes nacen, se vuelven industriales, pero no nacen con todo lo que tenían que nacer
y cuando aparecen las competencias que piden ofrecer otros conceptos, los lenguajes tienen que empezar a ofrecerlos con parches y se vuelve difícil esa evolución de los lenguajes de programación. Scala y Erlang hoy en día se están moviendo en la dirección correcta en nuestro concepto, mientras que Java y C++ pues les cuesta trabajo moverse. ¿Por qué les cuesta trabajo moverse? Pues porque son lenguajes de mucha más vieja data y hay fundamentos en su implementación que les hace complicado moverse. Por ejemplo, hacer concurrencia suave versus concurrencia. La concurrencia en Java es una concurrencia más pesada. En este curso, entonces usaremos OZ como lenguaje de programación. Pero OZ no es un lenguaje de programación industrial ni comercial, es un lenguaje de programación de investigación que soporta muchos paradigmas, ¿cierto? Y la idea es que muchas de las ideas que hay en OZ poco a poco van moviéndose hacia la industria. Por ejemplo, en Scala hay muchas de esas ideas.